Vamos a darle la bienvenida a Oscar Luxac, nuestro columnista de medios. Sí. Unas cuantas cositas para charlar justamente de construcciones mediáticas en la semana. Seguramente charlaremos sobre la realidad de los docentes, la realidad gremial, sobre la política que está siempre presente en cada acto que hacemos en nuestras vidas. Yo quisiera hablar sobre la movida política también en algún momento. No, porque el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Berisso calificó a la marcha como una movida política. La marcha de los secundarios reclamando por el fondo educativo. Exactamente. No, especialmente la marcha del martes, que también era en contra de la represión. Tal vez sea una movida política, sí. Como la represión también es una decisión política y no es solamente el error o exceso de un agente policial. Entonces, desde esa perspectiva, sí. Y también me interesaba mucho charlar alrededor de lo que fue la marcha del martes, precisamente las construcciones, ¿no? Si uno mira el diario El Día, se encuentra con una marcha nutrida. Qué lindo cuando se dice nutrido, ¿no? Nutrido como el nene gordito. Ah, está nutrido, ¿no? No es ni multitudinaria, ni masiva, es nutrida. Y una marcha sin negar la presencia de organizaciones y partidos de nuestra izquierda, plantearlo como una marcha nutrida con algunos estudiantes y partidos de izquierda es también bajarle el precio, ¿no? Porque es ningunear la presencia. También. Exactamente. Porque como si hubiera algún problema. Hay muchas maneras, hay veces que no hay que los límites entre la construcción y la mentira, ¿no? Que uno puede no necesariamente mentir, pero sí omitir. Entonces, si hay diputados, por ejemplo, provinciales que estaban presentes en el Frente para la Victoria y no son mencionados, si están todos los concejales del Frente para la Victoria y no son mencionados, lo que no significa que haya que mencionarlos, pero digo, si mencionás a un diputado de la izquierda, o a la presencia, que está muy bien que sea mencionada, de Rosa Schoenfeld de Bru, también sería interesante que menciones el resto. Lo tenemos aquí a Darío Coleto. ¿Cómo le va, Coleto? Muy bien. Bien, Darío, varias cosas para hablar desde distintas perspectivas que en verdad se articulan. Esta semana que pasó hubo elecciones, justamente en Suteba, la semana anterior, concretamente el 17, y bueno, un triunfo contundente a nivel provincial y también un triunfo contundente, estamos hablando del armado de la lista celeste, a nivel local. Bueno, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de esta contundencia también en el marco de que fue una elección atípica en cuanto a una presencia de un sector que viene construyendo desde hace muchísimo tiempo, legítimamente, de hecho la conducción en La Plata y lo es en Ensenada, pero con una presencia mediática, me refiero en cuanto a mucho aparato, como suele decirse, que no necesariamente estábamos acostumbrados, ¿no? Evidentemente de algún lado apareció. A todos nosotros nos sorprendió un poquito eso, nos estimuló a militar un poco más también, si eso era posible. Y sí, como vos decís, fue una elección bastante atípica, por lo menos sorpresiva para nosotros desde ese punto de vista. Lo que engrandece mucho más el resultado, ¿no? Porque no es lo mismo pelear con la tiza y con el carbón que con los medios masivos nacionales que habían impuesto un montón de candidatos que la gente no tenía ni idea quién eran, y de buenas a primeras empezaron a hablar de una tal del PLA, bueno, así fueron las cosas y por suerte, bueno, pudimos otra vez ratificar nuestra... Sí, una doble operación, ¿no? Porque no se trataba solamente de la instalación del PLA, sino de la mano también de la estigmatización y la demonización, diría yo, mencionado hasta en el discurso del presidente de la Nación, del candidato Roberto Baradel, ¿no? Sí, en la consideración de tu rival o de tu adversario, te sentís engrandecido en cierto modo, porque la importancia que los medios, podemos llamar hegemónicos oficialistas, con un guión en el medio, y ciertos actores políticos de relevancia le han dado al SUTEBA como un escenario de una batalla ideológico-política, a nosotros me parece que nos engrandece. Y bueno, asumimos ese compromiso y salimos fortalecidos de esa lucha, creo. Bien, ¿y cómo se construye desde acá, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es precisamente? Porque
no creo que sea cómodo, sino que también implica un doble compromiso, ¿no? Bueno, para nosotros, cada distrito, Soteva tiene casi 120 distritos, de los cuales la lista Celeste Violeta ha mantenido casi todos. Cada distrito tiene sus particularidades. Conquistado La Plata. Se ha recuperado La Una Plata. importancia central. Sí, claro, es muy importante y muy esperanzador también. En Berisso tenemos otro perfil, es más chico el distrito, nos conocemos, es más cara a cara, y bueno, lo que también lo hace interesante, ¿no? Porque nosotros, que un compañero que te ve todos los días te vuelve a votar después de 4 años, es un compromiso renovado, ¿no? Pero, y sobre todo en una situación donde vemos que la verdad se dibuja en redacciones, donde uno sale a la mañana un día y ve una noticia de la cual pudo haber sido protagonista, aunque sea chiquito el distrito, y vos decís, pucha, pero yo no dije eso, yo no hice eso, el espacio al que pertenezco no sostiene eso. Y vos ves a personajes que están diciendo algo absolutamente distinto. Yo soy veterinario y después estudié biología para enseñar en las escuelas, pero hay una cosa que aprendí alguna vez, perdonen si lo pronuncio mal, es de Saussure, que era un lingüista, bueno, lo llaman algunos el padre de la lingüística, que habla de que el punto de vista hace al objeto. Entonces, yo me he descubierto en estos últimos tiempos analizando una situación que llamemos micrófono, porque tengo uno acá adelante. Yo digo, ¿qué micrófono lindo? Y el adversario en esa discusión dice, no, eso es una empanada. Y la gente que está oyendo esa discusión se confunde y se va a la casa con una idea. ¿Quién tendría razón? ¿El que dijo micrófono o el que dijo empanada? Y vos sabés claramente que el otro mentía. Pero bueno, las cosas se están dando así. Y el que miente normalmente tiene la posibilidad de replicar esa mentira sobre en todo una si cadena de ríos de tinta, micrófonos, que bueno, finalmente queda la mentira como verdad. Es una lucha muy desigual, Totalmente. Lo hemos comprobado. Pero bueno, también es un estímulo, ¿no? Para que uno siga buscándole vueltas a esto, ¿no? De cómo convencer a la gente de que uno no tiene la verdad absoluta, pero intenta transmitir la verdad más pura que conozca, ¿no? Que es la propia. Pero también hay un respaldo de la solidez de lo que significa la organización sindical. Me refiero con el ataque, digamos, hasta siniestro, digamos, que fue Baradel y que fuimos objeto los docentes en todo este tiempo, con la intervención del Ministerio de Trabajo metiéndose en la interna de las listas de los distritos más importantes de la provincia. A pesar de eso, creo que la organización pudo dar una respuesta contundente, masiva, no porque ganó, sino porque tiene espaldas que justamente lo da la sindicalización y los compañeros organizados en Soteva, más allá de las listas, ¿no? Digo, me parece que eso también es para destacar, cuando decimos los colectivos, la necesidad de juntarse, de la unidad, de la solidaridad y la organización, eso es lo que también permite que las cosas también para poder enfrentarlas no sean tan duras. Y me parece que esto fue contundente y bueno, fue una sorpresa y un cachetazo para la gobernadora Vidal, que sigue con la venganza a flor de piel, porque nos sigue pegando desde el tema del receso vacacional, que no sé si tenés algo para comentarnos con respecto a los feriados asuetos de los... Nosotros como docentes sabemos que ese receso es un receso, no es una vacación. Exactamente. Que tiene un montón de fundamentos pedagógicos, políticos, sociales, que vienen desde la historia. Está en el calendario escolar puesto por este gobierno. Bueno, ahora han decidido hacer una especie de Frankenstein ahí reglamentario para transformar la primera semana en un plan de contingencia o de recuperación pedagógica, que no han llegado a las escuelas ninguna precisión. Nosotros nos oponemos a eso, pero no nos oponemos por no ir a trabajar. Nosotros vamos a ir a trabajar si hace falta los 15 días. Pero cuando nos digan por qué, si eso va a servir para nuestros alumnos, si va a tener un sentido, nosotros nos vamos a pelear por unas vacaciones con este gobierno. Hay muchas otras cosas más importantes que tenemos para pelear con ellos de entrada. Por lo pronto, estamos todavía trabajando con el mismo salario de agosto del año pasado y no se quiere ni siquiera sentar el gobierno de la comunicación y de la democracia y el diálogo, no se quiere ni siquiera sentar a conversar. Dijeron, los chicos al aula, perfecto, una jueza dijo, por un mes no se hace paro, todos al aula. Estamos en el aula, señora gobernadora, usted dirá cuándo nos quiere recibir. Darío, precisamente se cumple ese mes
se cumplió con los chicos en el aula, pero mientras tanto el diálogo se enfrió, y vinculándolo con la primera parte de esta charla, tal vez los presagios del gobierno, las intenciones del gobierno en cuanto al resultado electoral, justamente me parece también es una variante, más allá de que no estemos hablando solamente de SUTEBA, que es un frente gremial, que se consolida, pero bueno, ¿qué podemos esperar justamente cuando ya se cumple ese mes, cuando no hubo ni siquiera en los últimos días charlas ni siquiera a nivel informal? ¿Qué podemos esperar en cuanto al conflicto? No sé, yo me permito ser todavía un poco optimista, esperando a que se reflexione alguna vez, pero la verdad que ese optimismo no tiene más fundamento que mis ganas de ser optimista, porque nunca estuve yo, no soy un tipo joven, pero con la experiencia que tengo en la política gremial y en la política en general, como un observador en general, nunca he visto yo un gobierno o dirigentes con responsabilidad de tomar decisiones con una insensibilidad tal como este. Nunca he visto yo gente que ha despreciado todos los mecanismos, los canales de diálogo que ha establecido la historia política argentina. No sabemos qué va a pasar, no sabemos, porque toda la lógica de la política, por más que sea opresor el político, por más que sea lo peor que tengas, porque podemos dar ejemplos hasta con nombre y apellido, hemos tenido siempre un canal de diálogo por algún rincón por el que podíamos decir, por acá vamos a salir al arreglo. En este caso yo no lo veo. No hay ni un gesto que diga, te doy la entidad a vos como representante gremial ratificado por tus afiliados y vamos a sentarnos a dialogar como debe ser, pero por el bien de todos, no por una cuestión política exclusivamente. No sé qué va a pasar, Oscar. Con respecto al fondo educativo, sigue, vuelve, nunca se ha ido, siempre está presente en la discusión entre los docentes, en el sindicato, por supuesto, y esperemos que la comunidad se comprometa también, como fue en la marcha, que se comprometa en el reclamo de este fondo educativo. La marcha del otro día tenía que ver, en principio, este reclamo a que los fondos del fondo educativo vuelvan a las escuelas, se intervenga en las escuelas. ¿Qué opinión tenés a partir de lo que salió en el Mundo de Berisso, donde, bueno, de alguna manera el intendente sale a decir lo que se hizo, se está haciendo? Bueno, con respecto al fondo educativo... Digo porque vos formás parte como sindicato, tenés un lugar en la mesa distrital. Como sindicato y como trabajador docente también. Y además como miembro de la UGD, que es el organismo colectivo que prevé la ley de educación para tratar estos temas. Oscar, no sé si te acordarás, pero el fondo educativo era algo que yo mencionaba hace unos cuantos años con otro, gobierno municipal, porque yo no quiero que a mí venga una señorita, una señora, una maestra que ahora es funcionaria, cualquiera, a decirme, ahora lo decís porque estamos... No. Si las actas están todavía, no las han roto, están ahí como testimonio de nuestra queja hace 4 o 5 años. Estamos reclamando por este recurso, que es un recurso que la ley de financiamiento educativo prevé para las escuelas, hace mucho tiempo. Una vez dicho esto, que no es poco, porque casi todos los argumentos que escuchamos del otro lado son eso, decimos, el fondo educativo es una herramienta esencial para el mantenimiento de la escuela y así fue pensado. Es un fondo enorme en presupuesto para las vacas flacas que estamos viendo estos días, y que tiene un reajuste casi automático en relación a las recaudaciones de ingresos brutos, no sé exactamente, pero es una cuestión que se va actualizando. O sea que lo que llega directamente a los municipios es actualizado. Yo no sé hoy día cuánto estará llegando mensualmente, pero andaremos 4 o 5 millones de pesos tranquilamente. Y si no, sacale uno, pero 4 millones de pesos. Para Berisso es una enormidad. Y el fondo educativo está filosóficamente pensado, está políticamente pensado y técnicamente pensado para ser usado en educación, formal e informal. Eso implica uso en las escuelas y uso en todo proyecto educativo municipal que pueda existir. Hasta ahora no hemos visto su uso en las escuelas. Ahora hay un pequeño y esperanzador amago de que se va a empezar a usar. Se están viendo algunos resultados. Ojalá que
este inicio, que es minúsculo al lado de todo el presupuesto que ha entrado, sea el comienzo de un uso verdaderamente positivo del fondo educativo. ¿Vos tenés data de algunas escuelas que estén en esta situación? Que se ha usado el fondo educativo. En realidad la data que tenemos es extraoficial, porque no hemos visto un informe que diga, es tanta plata. Yo he visto ahora una solicitada, que está muy buena. Donde enumeran, claro, yo no he visto algunas obras supuestamente hechas con el fondo educativo. Donde también se destaca, esto tiene mucho que ver con lo que decías al principio, Darío, también se destaca en esa solicitada del municipio que se hace lo que nunca se había hecho. Y esto es interesante también tenerlo en cuenta, porque cuando vos decís desde el gremio, desde el rol en la OBGD, responsablemente siempre se exigió y se pidió que el fondo educativo se destinara a las escuelas. En su momento la respuesta por parte del Ejecutivo de ese momento tenía que ver con un vericueto también del fondo educativo, que es justamente garantizar actividades de índole municipal vinculado al educativo, y justamente era actividades fundamentalmente escuelas deportivas y escuelas en el ámbito de la cultura, o sea que también estaría contemplado. Ahora bien, ¿por qué volvió a estar en la agenda con tanta virulencia el fondo educativo a partir de la asunción de Nedela? Porque Nedela era uno de su rol de concejal, que también se sumaba a esos reclamos y declamaciones acerca del fondo educativo, y cuando asumió, evidentemente tuvo que aprender muchas cosas cuando asumió, o enterarse de algunas cosas, se dio cuenta que no era tan sencillo. Y tardaron en empezar a usar esto que dicen, bueno, realmente estamos haciendo lo que nunca se hizo, después de dar la misma respuesta que daba el intendente anterior, porque si no corría el riesgo de realmente tener que cerrar escuelas municipales de deporte y de cultura. Recién ahora arrancan justamente con una respuesta distinta. Lo que sí me llama muchísimo la atención es esto que decías, qué conocimiento tenemos de la magnitud de esas obras que se enumeran, porque algunas son obras muy pequeñas, y si tenemos el antecedente de si necesariamente esas obras fueran hechas con el fondo educativo, porque en muchísimos casos el municipio históricamente también intervino, aunque no era tal vez su obligación, en distintas obras que no se cumplían desde el provincia, no se cumplían desde el Consejo Escolar, o sí se garantizaban desde el Consejo Escolar, pero hasta a veces con personal municipal. Entonces lo que me pregunto es, ¿realmente esto que se enumera, qué control se tiene? Sí, en ¿Quién realidad... decidió incluso? Si está bien o está mal, después lo ven, pero ¿quién decidió? Bueno, hay tantas preguntas que salen de tu pregunta que, para empezar, se me ocurre pensar, vos decías, ¿por qué hoy el cambio de actitud del señor intendente? Primero, bueno, no es lo mismo estar en el llano que estar en lo legislativo que en lo ejecutivo, y eso se comprende. En su momento se agradeció mucho su apoyo cuando se reclamaba esto, y hoy se sigue reclamando del mismo modo. Nosotros sostenemos que hay una subejecución del presupuesto en infraestructura de la provincia que ha perjudicado a todos los distritos. Por lo tanto, el hecho de que las escuelas estén peor porque no ha llegado lo de provincia hace más notoria la necesidad del uso del presupuesto educativo del que estamos hablando, del fondo educativo. Entonces, si no tenemos fondos provinciales y el fondo educativo se utiliza solamente para cuestiones deportivas y culturales, se nota mucho, las escuelas están muy deterioradas. Ese es un punto que, digo yo, lo hace tan trascendente, o más trascendente que antes. Y otro punto es este que vos tocabas recién, el de la magnitud de las obras. Ninguna obra va a ser despreciada por su tamaño, todas son necesarias. Soy testigo, por estar en la casa y dirección de la secundaria 6 de la Nueva York, que se han renovado los techos de la escuela, la comunidad se ha movido mucho para solicitarlo y ha respondido el Consejo Escolar y el Intendente con la realización de la obra, que está, en cualquier momento se terminará, pero los techos están cambiados. Yo tengo entendido que las chapas han venido del presupuesto municipal, digamos, estaban en el corralón. Sé que se ha destinado gran parte de los montos para hacer los techos del fondo educativo. No sé cuántos,
no sé qué parte, no sé quién decidió. Nosotros por eso pedimos, y no es por estar buscándole el pelo al huevo, como decían los gauchos, sino por hacer las cosas más transparentes. Antes, ahora con este gobierno y con el que venga, sea el signo que sea. Así que esa es la cuestión. Nosotros queremos que se jerarquice el organismo que la ley ha creado para eso precisamente, decidir si hago el patio de una escuela que visito un día y anuncio que lo voy a hacer porque se me ocurrió a mí, magnánimamente, o lo debatimos en la UGD, que es ese organismo al que me refiero, todos los sectores representados con transparencia. Recordemos una vez más, creo que ya lo hiciste 800, al menos acá lo hiciste 800 veces, así que puedes haber hecho en otro lugar, pero como sigue estando depreciado ese organismo que es tan relevante, ¿quiénes conforman ese cuerpo? El cuerpo lo conforman todos los actores que tengan que ver con educación, sindicatos docentes, no docentes, el municipio, las jerarquías educativas distritales, y todo aquel particular que tuviera que tratar algún tema relacionado con la educación y que deba pasar por una decisión distrital. Todo se trata ahí con sesiones libres, abiertas y públicas. Más transparente que eso no se me ocurre. Entonces estamos despreciando un mecanismo que la democracia nos ofrece para transparentar todo esto y dejarnos ya de decir que el intendente o o el otro hicieron esta obra porque es amigo de él, amigo de otro. Vamos a la UGD y listo, se acabó toda la discusión. O sea que, por ejemplo, tomando como caso testigo la obra de la escuela SAE, que seguramente nadie hubiera discutido la necesidad y la premura de esa obra, en realidad las decisiones hay que tomarlas desde ese ámbito y también tener justamente la precisión de qué es lo que realmente se invierte en el fondo educativo y qué son otro tipo de aportes, otro tipo de fondos. Ya que tienen fondos para la solicitada, yo creo que modestamente no soy un comunicador, pero soy un consumidor de comunicación. Digo, me parece que una herramienta excelente sería para que la gente comprenda, agregarle a la obra el monto de la misma, cuánto salió del fondo educativo y cuánto de fondos que no son del fondo educativo, por ejemplo. Sería una gran aclaración. Entonces ya uno sabría, no, che, ya mira, invirtieron tanta plata, mes no le podemos pedir tanto, pero todavía no sabemos. Entonces vamos a seguir pidiendo. Bien, y estamos charlando con Darío Coleto. Darío, precisamente su tema estuvo presente, acompañando el reclamo de los jóvenes del Centro de Estudiantes de Media 1 y fueron parte obviamente también de la manifestación del martes en repudio, en reclamo del fondo educativo, pero también en repudio a la represión. Bueno, ¿cuál es la mirada que desde el gremio hacen de todo lo que ocurrió, que es muy complejo, desde ese mediodía del jueves, con esos hechos inéditos que trascendieron a nivel nacional y hasta a nivel internacional, y luego también esta respuesta del martes y fundamentalmente las lecturas, ¿no? que generaron tanto lo que nosotros optamos por definir como represión, como violencia inusitada, y fundamentalmente las lecturas posteriores. Bueno, nosotros cuando nos enteramos de los sucesos, que lo vimos casi enseguida, porque hoy en día las redes automatizan todo, la primera fue indignación, estupor, lo que puede sentir cualquier persona cuando ve que le pegan a unos chicos, pero inmediatamente los que tenemos unos años empezamos a tener ese escalofrío en la espalda de que nos recordaba cosas. No quiero ser tremendista porque la otra vez escribí una cosa sobre esto y me dijeron, no, sacale ese párrafo porque es como agitar fantasmas, y lo saqué, pero no estoy seguro si lo saqué bien o no a ese párrafo, porque yo pensaba que así empezamos, y eso lo vivimos, y no puede ser casual que la protesta hoy en día sea atendida de la misma manera, digo atendida por no decir otra cosa, en lados tan disímiles y con idiosincrasias tan distintas y con ciudades tan diferentes. ¿Por qué se responde del mismo modo en el interior, en la provincia, en todos lados igual? Porque hay una política seguramente que ha instruido a tal fin. Eso
nos indignó por nuestros chicos de Berisso, nuestros alumnos de verdad, no son ese chico que se anota en una escuela, como dicen, en una universidad paramilitar. Son pibes que van a la escuela, ven que hace frío, falta un vidrio, y no es un vidrio peronista, no es un vidrio radical, no es un vidrio Cambiemos, es un vidrio roto. Es una escuela que se llueve, no tiene ideología eso. Lo que pasa que no dan espacio a la política, la niegan, la bastardean, y cuando no hay políticas alternativas frente al reclamo, lo que queda es la represión. Y me parece que eso es lo que está pasando, porque así inició el ciclo Macri, ¿se acuerdan? Con Cresta Roja, que fue el primer testimonio de los trabajadores reprimidos, y continúa en diferentes lugares, y los chicos de Berisso no fueron los únicos que fueron reprimidos. Fue en Banfield, en la universidad, la entrada y la irrupción de la policía como un lugar autárquico que no puede ingresar ninguna fuerza policial, y bueno, me parece que tiene que ver con la política de este gobierno, ¿no? Sí, pero de todos modos a mí también me llama mucho la atención, y por eso es interesante charlarlo con autoridades educativas, digamos, ¿no? Darío es director en uso de licencia de una escuela secundaria, pero es parte del equipo directivo y desde hace muchísimo tiempo, yo me refería a los discursos que giran alrededor. Lo primero que pienso es, no es casual que se los agarre del cogote, ¿no? Sé que habría que decir cuello, pero porque también tiene que ver con acallar, ¿no? Precisamente si hoy hablamos de la dimensión simbólica, acogotar, decían, ¿no? los padres, exactamente, los periodistas inclusive, tiene que ver con la crónica acallar. Y por otro lado, esta cuestión de que los pibes no tendrían que estar involucrados en política, que los pibes no tendrían que estar solos ahí, que los pibes que seguramente alguien los manijea. Son los argumentos que escuchamos antes, a eso me refería. Ustedes recordarán, son más jóvenes que yo, pero no tanto. ¿Usted sabe dónde está su hijo ahora? Exactamente. Decía un anuncio de la tele el silencio salud de aquellas épocas. Bien, yo creo que la política, bien entendida como elemento transformador de todo lo que exista, debe existir en la escuela y en todos lados. Si quieren hablar de política partidaria como una cosa que debería ser, bueno, ya tolerada de una manera distinta, podríamos debatirlo, pero es otra cosa. No demonicemos a los chicos porque hacen política, gracias a Dios que la hacen, y la hacen con la sanidad que la hacen nuestros chicos, la salud que la hacen nuestros chicos, salud mental. Me parece que la marcha del otro día fue un reflejo de lo que es la sociedad hoy. Hay gente que tenía escrito su pensamiento sobre la marcha a la mañana de ese día. A la mañana de ese día ya iba a haber una persona que iba a decir que ese chico tenía que estar en la casa y no ahí protestando. A la mañana de ese día, antes de la marcha, había cientos de personas, y no son troll desgraciadamente, que estaban pensando que iban a escribir en su Facebook, donde sea que escriben, que esos chicos están usados por partidos políticos. A la mañana de ese día, la señora que va a la verdulería y putea porque está el tomate incomprable, estaba diciéndole a la vecina, ¿viste estos pibes cómo los usan? Estos son todos militantes políticos. Y había, lamentablemente, seguramente muchos responsables de la educación de nuestro distrito y de la provincia que estaban diciendo lo mismo, y eso es lo más grave. La cuestión es esa, esta grieta famosa, no es una grieta, señores, esto es un abismo enorme que se viene zanjeando hace años, y esta es una prueba más. Como decíamos hoy, si le pegan a un pibe, le pegan a un pibe, un policía le pega a un pibe, eso no se puede leer de dos maneras, no es un micrófono o una empanada, como decía hoy. Es un pibe que está siendo agredido por una persona que tiene el uso monopólico de la fuerza. Eso es lo grave. Y no se puede tolerar. Y no se puede tolerar. No lo puede tolerar. Sobre todo no lo puede tolerar el responsable de educar. Ese es el primero que tiene que dar la respuesta. Por omisión también en esa marcha faltaron muchos docentes. En Berisso nos conocemos bastante, y creo que de la propia escuela faltó nutrir, como decía el diario El Día, esa marcha con más docentes. Más allá de la representación sindical y muchos docentes que estábamos, me parece que también hay que hacerse cargo desde las aulas qué apoyo damos. Me preguntaba sobre la ausencia de muchos docentes.
algunos pueden no estar porque no pudieron, algunos pueden no estar porque precisamente... Esa escuela tiene alrededor de 350 docentes. En ese momento, en el momento de trabajo. Esas son escuelas. Ahora bien, puede ser que desde algún lugar llegue alguna orden como para no participar, También así como puede supuestamente ser. los chicos no tienen que estar en política y supuestamente esto fue una movida política, puede ser que llegue alguna orden desde algún estamento, por ejemplo, jefatura de inspección, de que haya algunas amenazas, por decir de alguna manera, o apercibimientos de sanciones, si los docentes se comprometen, puede ser. Probable. ¿Es No posible? tenemos aquí presente nosotros ningún no me acta, consta, no me constan actas. en absoluto, pero bueno, en este Pero país. bueno, el miedo, ¿recuerdan las listas que docentes que nos quisieron vender como contralor, las listas de los docentes que hacían el paro este Eso sí mismo me año? consta, eso sí me Eso consta. sí consta. Bueno, si hubo eso, ¿por qué no puede haberlo otra vez? De otra manera. No digo que haya sido, pero tenemos un antecedente. La imposibilidad de ejercer el derecho a huelga. Darío, te agradecemos mucho como siempre Gracias, Darío. la presencia, y la felicitaciones predisposición. a los compañeros del sindicato.